entonces vamos a explicar algo. Una vez que ya calculamos la mejor secuencia, hay que calcular el costo de dicha secuencia. Entonces hay una fórmula para calcular el costo relativo de separación que nos da una idea del costo de operación en cuanto a términos energéticos, de cuánta energía vamos a requerir para operar esta secuencia de separación. Entonces esto que vamos a calcular es un costo de operación en base a la energía que vamos a requerir, ¿sí? Solamente energía, no al costo de el equipo, al costo de mantenimiento, simplemente el costo de, bueno, nos da una idea del costo de operación. Ajá. Y la fórmula del costo relativo nos dice que es el flujo molar de entrada sobre la diferencia de temperatura de los componentes adyacentes al corte. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, con eso ya podemos tener un costo o una idea de cuánta energía vamos a requerir. Si, por ejemplo, nos sale un costo relativo de separación para una secuencia mucho mayor, preferimos la que sea pues la que sea menor. Uh-huh. Entonces, ok, una vez dicho eso, pues lo que vamos a hacer sería escribir la fórmula. Entonces supongan que tienen una columna de destilación. Uh-huh. Esta sería la columna de destilación. Y tienen 4 componentes. Supongo que tienen 4 componentes. Tienen el componente A, el componente B, el componente C y el componente D. ¿Sí? Y resulta que por el método de Nagier y Louis les dio que el corte se tiene que hacer entre B y C. Todos los componentes se pueden separar. Aquí todos los componentes de la mezcla se pueden separar. Pueden separar. Ajá. Entonces esto nos va a servir para tener una idea también de qué secuencia de separación escoger. Siempre vamos a escoger la secuencia de separación en la cual tengamos un costo de separación mucho más bajo. Entonces supongan que aquí va a salir el compuesto A, aquí el compuesto B, y aquí el compuesto C, y aquí el compuesto D. Ajá. Entonces, como todos se pueden separar, necesito agregar otras 2 columnas de destilación. Uh-huh. Entonces, ok, aquí dejé mi columna. Tengo que agregar esta otra y una aquí abajo. Uh-huh. Entonces aquí ya se tendría toda la secuencia. En este caso tendríamos que aquí el compuesto A y B van a salir de este lado ya puros, y C y D ya van a salir de este lado. Entonces todo esto lo obtengo porque voy a tener una tabla con el componente y voy a tener A, B, C y D, y aquí voy a tener el flujo. Entonces voy a tener un flujo A, un flujo B, un flujo C y un flujo D. Ajá. Y aquí ya, bueno, voy a tener temperatura de ebullición, pero con la temperatura de ebullición voy a calcular delta T. Aquí pues como no tengo un previo a qué comparar, aquí no tengo nada. Aquí voy a tener a delta T, que sería entre de A y B. Aquí voy a tener a delta T entre de B y C. Y aquí voy a tener a delta T entre de C y D. Uh-huh. Entonces tendría estos valores o todo esto es lo que voy a utilizar para calcular el costo relativo de cada una de las columnas utilizando esta fórmula. Uh-huh. Ok, entonces supongan que tenemos
cada uno son subproblemas, ¿no? Entonces tenemos el subproblema 1, subproblema 2 y el subproblema 3. ¿Ok? Cada columna de destilación es un subproblema. Entonces, necesito calcular el costo de esta columna primero, ¿sí? Entonces, el costo de relativo de separación en este caso va a ser de la del subproblema S1. Nos dice que va a ser el flujo molar de entrada a la columna. En este caso, el flujo molar de entrada, aquí entran todos los componentes. Entonces, debo de sumar a todos los componentes. Entonces, tendría yo FA más FB más FC más FD, ¿sí? De todos los componentes que entran a la columna, entre D la diferencia de temperatura de ebullición de los componentes adyacentes al corte. ¿Cuál es la temperatura de ebullición de los componentes adyacentes al corte? Pues en este caso, como estoy haciendo el corte aquí entre estos dos, entre B y C, el adyacente sabemos que es el inmediato, este. Entonces esto sería entre D delta T entre DB y C. ¿Sí? Ok. Entonces, esto sería la secuencia, el costo solamente de operación de esta columna. Pero si yo quiero calcular el costo total, no sé qué estoy haciendo, el costo relativo de separación para la secuencia 1, sección dice ahí, para la secuencia 1 va a ser igual a el costo relativo de del subproblema 1 más el costo relativo de separación de la secuencia del subproblema 2 más el costo relativo de separación del subproblema 3. Entonces, para calcular el total voy a tener este, que sería FA más FB más FC más FD, todo esto dividido entre D delta T, B y C, más el costo de la columna 2, en este caso sería este. Ok, entonces, ¿cuál sería el costo de esta columna? Aquí están entrando dos componentes, entonces por lo tanto sería FA más FB dividido entre D delta T, pero la delta T adyacente al corte, el corte sería entre A y B, entonces la delta T sería A diagonal B. Entonces esto sería, ¿dónde lo puse? Okay. Delta T entre DA diagonal B más el costo relativo de separación de esta secuencia, el subproblema 3, que sería FC más FD dividido entre D el adyacente al corte, que sería delta T C-D, delta T C-D. Y entonces el costo relativo de separación de la secuencia 1 va a ser toda esta fórmula. Esta sería costo de la columna 1, costo de la columna 1, y bueno, pues esto sería el costo de la columna 2 y el costo de la columna 3.
Este sería de la columna 2 y este sería el costo de la columna 3. Ajá. Y así ya tendría el costo relativo de separación de toda la secuencia.